Ahí sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de onda y sus características, y en la guía que les pedí que hicieran, se dieron cuenta que habían algunos conceptos que tenían que definir y que estaban más o menos en este material, pero el principal es justamente el concepto de onda. Siempre ustedes tienen que darse cuenta y siempre les van a tratar de engañar en las preguntas, porque la onda es un efecto, un fenómeno físico que no transporta materia, sino que solamente transporta energía. Se proviene a partir de una perturbación. Esa perturbación se llama pulso en algunas ocasiones y en otras ocasiones se llama pulso electromagnético, dependiendo de la onda. Pero lo importante es que no transmite materia ni masa, sino que energía. Ahí sí. Vamos a medir ahí. Ese pulso, el pulso es una fuerza. Se podría decir que es un vaivén que se produce al principio en un medio elástico que produce una onda de distintos tipos. La onda que más ustedes van a encontrar en los ejercicios PTU es la primera, que es una onda transversal. Las otras podrían salir algunos ejercicios como ondas cuadradas, ondas triangulares, pero aquí lo importante es que parte de un lugar y termina en otro lugar. Eso es lo importante del pulso y que transmite y crea una onda, ¿ya? Ahora, las ondas no todas son iguales, ¿ya? La onda en sí es una sucesión de pulsos, es como una infinita cantidad de pulsos que se van repitiendo en tiempo iguales y que puede ser una onda de tipo periódica o armónica que se llama. Eso quiere decir que se podría llamar una onda más constante. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante por los tipos de ondas que hay. Ahora, cuando se habla de las ondas y las características, esto en física es súper importante las letras, los conceptos y las partes de un fenómeno, porque son las típicas preguntas de las pruebas. Cuando a ti te hablan de longitud de onda, de cima, de amplitud, de valle, ellos asumen que tú ya sabes la definición. Por lo tanto, el ejercicio no te va a explicar qué es lo que es, sino que te va a decir la longitud de onda es tanto. Y hay ciertas características que ustedes tienen que saber. Pues la longitud de onda siempre es horizontal y podríamos decir que va de una cima o cresta a la otra, o de un valle a otro valle, o de un punto medio a un punto medio, pero siempre en forma horizontal. ¿Ya? Eso se podría decir que es una longitud de onda. La amplitud es la parte vertical, del punto medio hacia arriba, hacia la cima, o de un punto medio hacia abajo. También existen los nodos que son los puntos de equilibrio que se llaman, que son los puntos en donde la onda pasa por la línea medio o la línea de equilibrio. Son todos esos puntos que estoy dibujando ahí. Esos se llaman nodos. Y la elongación son todos los puntos que están acá en la trayectoria de la onda. Todas estas son elongaciones. Entonces, en cualquier punto que yo me sitúe por acá, es una elongación. Si me sitúo acá, es un nodo. Y así sucesivamente. Aparte de las características de la onda, hay en las definiciones que yo les di en este material, hay ciertas figuras que ustedes tienen que identificar. Y también, como todas las variables físicas y como todas las letras que se ocupan en física, tienen una unidad de medida, ¿ya? Por lo tanto, cuando a mí me dicen que la amplitud es la máxima elongación, me están diciendo que de todas las elongaciones, de todos los puntos que están acá en la onda, la más grande se va a llamar amplitud y es una unidad de medida de longitud. Por eso se mide en metros. Y es siempre vertical, del centro, como les repito, hacia la cima o del centro hacia el valle. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces hacen preguntas de unidades de medida. Y la amplitud es la única de todas las letras que vamos a ver que no tiene fórmula, que no está dentro de las fórmulas que les podrían preguntar. Es solamente conceptual y que de alguna forma define lo que es
el tono o quizá la altura, la intensidad de la onda después cuando pasen a la materia de sonido. Lo que sí tienen que saber es que a mayor amplitud siempre vamos a referirnos de mayor energía. Esto yo siempre se los digo cuando ustedes escuchan música. Cuando ustedes escuchan música de repente de un celular y se les agota la batería, es porque ustedes están escuchando música muy fuerte, ustedes están ampliando la onda. Ustedes no están cambiando el sonido de la canción o el sonido del cantante, sino que ustedes lo que están haciendo es aumentar el volumen, la intensidad, por lo tanto aumentan la energía. Y si escuchan música muy fuerte en el celular, la batería se le va a agotar más rápido, porque se necesita más energía para tener más volumen. Entonces, de alguna forma, la amplitud se relaciona con la energía, no con la velocidad. La longitud de onda, como les decía, que es la distancia horizontal, esta es como la definición ya más formal o más física, que es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles consecutivas. También es una unidad de longitud que se mide en metros y se relaciona con el periodo porque la velocidad de una onda siempre la van a definir como lo que recorre y lo que se demora. Entonces esos son los conceptos que tienen que ir aprendiéndose las letras. Esta letra es la letra lambda del abecedario griego y que se ocupa solamente para esta variable. Entonces en algunos ejercicios solamente aparece la letra, sin decirles qué es lo que es. Entonces ahí es donde ustedes tienen que acordarse qué significa. Entonces la longitud de onda es la distancia horizontal. El periodo, que se escribe con la letra T mayúscula, no T minúscula. Hay algunos que creerán que no es importante, en física sí es importante, porque la mayúscula quiere decir que es el tiempo que demora un ciclo en efectuarse, o una longitud de onda, algunos lo llaman. En los libros, el término ciclo también significa oscilación, por si acaso. Eso quiere decir que si les dicen oscilación, les dicen ciclo o también les dicen revoluciones, es lo mismo. Eso quiere decir que se está cumpliendo un ciclo y lo que se demora se llama periodo. La unidad de medida es el segundo, porque estamos hablando de un tiempo, y se supone que es el tiempo en que vibra cada molécula, pero no todas las ondas tienen moléculas, así que no se aplica a todas. Aquí lo importante es que se acuerden de la letra, de la unidad de medida y lo que significa. La frecuencia, con la letra F minúscula, porque la mayúscula en física es fuerza, significa cantidad de ciclos que se producen en una unidad de tiempo. O sea, cuando a ti te dicen el concepto de que la onda tiene mayor frecuencia, significa que tiene mayor repeticiones o mayor cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, que sería el segundo. Si nosotros lo traducimos a ecuación, lo que está arriba, nos quedaría la primera, de hecho aparece la primera ecuación que tienen que saber, que también se escribe como número de oscilaciones dividido en un tiempo. Y fíjense que el tiempo se escribe con la letra T minúscula. No es la T mayúscula del periodo, es un tiempo, puede ser cualquiera. ¿Cuál es la otra característica que no todos saben? Es que cuando tú divides el segundo en un número, como el 1, lo que estás haciendo es justamente colocar el segundo abajo en el denominador y elevarlo menos 1. Eso en física se llama hertz. ¿Ya? La unidad de la frecuencia es el hertz, la Hz, y significa segundo a la menos 1. Pero nosotros no medimos con segundo a la menos 1, nosotros medimos los segundos. No tenemos instrumentos para medir segundo a menos 1, entonces por eso se inventó el hertz. Y se dice que una vuelta en un segundo es un hertz. Eso se ocupa en los motores de auto, cuando te dicen tantas revoluciones por minuto, eso ya ahí están hablando de frecuencia. Nosotros en la onda hablamos de hertz y la unidad de medida es el segundo para el caso del tiempo. La rapidez, que también en los libros la pueden encontrar como velocidad, eso va a depender del texto, se escribe con la V, y se define en términos ya más generales como la distancia que recorre la onda y lo que se demora en un determinado tiempo. Si yo recorro algo
y me demoro un tiempo determinado, la unidad de medida es metros partido en segundo. Eso significa que tenemos hartas posibilidades para poder calcular lo que es la velocidad, ¿ya? Por eso es importante que se aprendan. Sergio no se escucha. ¿Los demás me escuchan, no? ¿Sí? Sí, parece que sí. Ya, esa es una opción de velocidad y las otras opciones son las que están acá. Perdón. Se me está... Ahí sí. Ahí sí. La primera opción o la primera fórmula es distancia partido en tiempo. Esta puede ser toda la distancia de la onda y este puede ser cualquier tiempo. Por eso las letras cambian. La otra opción que nosotros tenemos para calcular la velocidad, que es otra fórmula, sería longitud de onda partido en el periodo. Esta sería como la ecuación 2. Y la ecuación 3, que es la que más se ocupa como en los estudios de la onda, es la longitud de onda por la frecuencia. Eso es un por. Si yo ocupo las tres fórmulas en un solo ejercicio, en una sola onda, con las mismas condiciones, con la misma distancia, con la misma, el mismo tiempo en que se demora, los tres resultados deberían ser iguales. ¿Ya? Eso es importante que lo puedan corroborar y esos son los cazabobos que ocupan en la PTU a veces. ¿Cuál es la relación matemática, si lo pueden decir de alguna forma? Que cuando uno tiene una fórmula, como por ejemplo esa que está ahí, una de las opciones para calcular la velocidad de la onda, aquí hay un por. Esta velocidad de las ondas generalmente se mantiene. Si yo estoy con un instrumento musical o la luz, por ejemplo, que también es un tipo de onda, y que va viajando en un medio, esa velocidad se va a mantener. Lo que va a cambiar puede ser la longitud de onda o la frecuencia. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un por, siempre el concepto va a ser inversamente proporcional. Eso se ocupa harto en matemática para decir ciertas cosas. Pero cuando en física yo digo inversamente proporcional, quiere decir que si uno sube, el otro baja. Si la frecuencia subió, la longitud de onda bajó. O sea, cuando uno crece, el otro se achica para mantener el resultado. Ese resultado que está ahí, que sería la velocidad. Así que no se asusten con esos conceptos, no se asusten con esas palabras que son inversamente proporcional, directamente proporcional, porque en realidad lo que te están diciendo es que si uno sube, el otro baja, y si fuera directo, los dos suben o los dos bajan. Eso es todo, no tienen que asustarse con los ejercicios de la prueba. Pero siempre en física, acuérdense que el signo por o el puntito va a significar inversamente proporcional las dos variables. ¿Ya? Una de las, quizás de los conceptos más importantes que les pueden aparecer en términos conceptuales son los criterios de clasificación. No todas las ondas son iguales, pero sí todas transmiten energía. Todas transmiten energía, no masa, no materia. Acuérdense de eso. Al transmitir energía, esa energía va a depender de varias cosas. Va a depender de cómo se formó esta onda y también va a depender de dónde se está moviendo. El primer criterio es según su naturaleza. Y según su naturaleza, yo puedo tener ondas mecánicas, que son las que generalmente nosotros sentimos, como los terremotos, el caso del flash que está acá, terremoto, puede ser el sonido, las olas de mar, o la electromagnética, que es lo que estamos ocupando ahora para hacer la clase, que es el internet, la electricidad, ya es la luz, que son ondas electromagnéticas. Y se fijan, son parecidas, como en la forma, pero en el fondo físicamente son completamente distintas. La electromagnética, acuérdense que puede viajar en el vacío. Por eso nos puede llegar la luz del sol a nuestro planeta. Y la mecánica necesita de un medio. Por eso en el espacio
donde no hay, prácticamente no hay átomo, no se escucha nada, no hay sonido, pero sí hay luz. El segundo criterio, bueno, ahí está todo lo que les dije, pues la mecánica necesita un medio material para propagarse y la electromagnética cualquier medio, incluso hasta el vacío. El segundo criterio son las dimensiones. ¿Ya? No todas las ondas son iguales en dimensión. Cuando uno habla de unidimensional, inmediatamente tienen que imaginarse las cuerdas, al tiro. Aunque uno las vea subir o bajar, en física una cuerda, un alambre, significa que está solamente en una dimensión, porque se mantiene fija. Si se fijan, si yo parto de ahí a acá, esa cuerda se va a mantener en esa horizontal y de ahí no va a salir, aunque se mueva un poquito. Entonces, eso en física se considera como una dimensión. Dos dimensiones sería siempre los ejemplos del agua o de las olas de mar son los más que se repiten, porque el pulso que se genera acá va a repartir en forma de área o en forma de superficie, entonces son dos dimensiones. Por eso se dice que es bidimensional. Bueno, y tridimensional, que son las tres dimensiones, pero también abarca un volumen. Cuando yo hablo de tridimensional, estoy hablando de un volumen que abarco en términos energéticos. No es solamente un plano como el bidimensional o una línea como el unidimensional. Ese es el segundo criterio de clasificación. El tercer criterio es según cómo se muevan las moléculas, las partículas dentro de la onda. Es una forma de decirlo, de explicarlo. Si yo tengo una onda longitudinal, me tengo que imaginar al tiro lo que es un resorte y cómo una persona con su mano está moviendo, está haciendo una fuerza horizontal y la onda también se mueve en forma horizontal. Fíjense que en la onda transversal, si una persona hace una fuerza para arriba y para abajo, la onda no se va a mover así, sino que se va a mover hacia el lado, como lo está mostrando ahí el GIF. Eso quiere decir que tiene distinta dirección. Aquí tengo igual dirección. Ahí. Aquí tengo la misma dirección, igual dirección. Y la onda transversal tiene distinta dirección. El cuarto criterio es la extensión del medio, o sea, hacia dónde puede llegar. Si yo tengo una onda viajera, como el caso de los terremotos, yo tengo el hipocentro, donde se genera realmente la onda, y si yo estoy acá, viajó de un lugar a otro. Y puede seguir viajando de un lugar a otro y así sucesivamente hasta que se va desvaneciendo. La onda estacionaria se mantiene en un lugar. Se mantiene en un lugar determinado, obviamente, por el hombre, un lugar más chiquitito, como el caso del microondas. Las microondas son justamente ondas electromagnéticas que van y vienen, van para allá, rebotan para acá, van para allá, rebotan para acá, hasta que entran en los alimentos y calientan el agua, y el agua de los alimentos hace que esto se pueda calentar completamente. Eso es la función del microondas. Pero están en un ambiente cerrado, ¿ya? Y no se traslada hacia otro lado por los filtros que tiene la microondas. Y el último, que es el criterio 5, es dependiendo de las oscilaciones o la periodicidad. Como les decía al principio, nosotros podemos tener ondas armónicas que tengan una frecuencia fija, determinada, una frecuencia que se vaya repitiendo, y generalmente son los ejemplos de PTU. Cuando no tenemos una onda periódica o no armónica, estamos hablando de un ruido o de una canción que va cambiando de tono y de amplitud constantemente. ¿Ya? Eso generalmente eso no entra como ejercicio, pero sí como concepto, para que lo tengan ahí pendiente. Y claramente las ondas transversales, como este dibujo de ahí o el que está ahí, esas son las ondas que nos van a entrar como ejercicio netamente, que es lo que más se repite por lo menos en lo que yo he visto en los ejercicios de PTU y de las PSU anteriores. Entonces, después de ese repaso, por eso no quise subir la retroalimentación todavía,
porque quise repasar con ustedes estos ejercicios que voy a subir en un ratito más, que ya están desarrollados y que tenían que hacer ustedes en la guía. ¿Ya? No sé si los vamos a ver todos, pero vamos a alcanzar a ver que son los más importantes, que son los que más me interesan. Este ejercicio que está acá, bueno, lo inventé yo, pero lo saqué el dibujo de un ejercicio PTU, y las preguntas y los datos son similares. Cuando a mí me dicen que la figura, este creo que es el número 2 de la guía, me dicen que la figura muestra una onda que viaja de A hasta B recorriendo una distancia total y está subrayado. O sea, me están diciendo que desde ese punto hasta ese punto son 160 metros. Entonces, inmediatamente cuando yo coloco los datos, que yo siempre les digo en el desarrollo, coloquen sus datos primero, la letra que tengo que colocar es la letra D, que significa 160 metros. Inmediatamente con eso, estoy diciendo que la distancia total de la onda son 160 metros. Si coloco otra letra, me puedo equivocar. Acuérdense que en metros también se mide la amplitud y la longitud de onda. Y se demora un tiempo total de 16 segundos. O sea, es la T minúscula. La T minúscula son 16 segundos. Y las unidades de medida siempre tienen que ir entre corchetes, esa es como la escritura formal. Y aquí me hacen una serie de preguntas. Cuando a mí me preguntan qué valor tiene la longitud de onda, y yo voy a la definición no me va a servir para calcular esto, pero sí me va a servir para razonar de que si la longitud de onda es la horizontal de una oscilación sería como la distancia de aquí a acá, lo primero que tengo que hacer en los dibujos, sin que te lo digan, sin que aparezca ahí, es contar cuántas oscilaciones tiene una onda. ¿Ya? Siempre tienen que hacer eso cuando les aparecen ejercicios con dibujo. Entonces, antes de calcular, yo tengo que decir, esta onda tiene, desde ese punto que dibujé a ese punto, hay una oscilación. Luego, da toda esa vuelta, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4 oscilaciones. Entonces yo tengo que anotar, sin que me digan, tengo que decir que la onda tiene 4 oscilaciones o tiene 4 ciclos. Sin ese dato, es imposible contestar la pregunta, ¿ya? Para que lo sepan. Porque si la longitud de onda es solamente la distancia de una oscilación y tengo 4, y más encima tengo la distancia total, entonces yo puedo colocar aquí que lambda, o longitud de onda, va a ser igual a la distancia total partido en el número de oscilaciones. Esa es una fórmula que igual me gustaría que la anotaran en su cuaderno porque no aparece en los libros. Estas se llaman fórmulas definitorias, porque son fórmulas que provienen de la definición, no son fórmulas que nos dice la física que hay que ocupar siempre. Va a depender del ejercicio. Y esta fórmula que yo les coloqué acá es justamente a partir de la definición de longitud de onda. O sea, si yo tengo el total, lo divido en número de oscilaciones, en la cantidad de veces que se repite, y voy a obtener la longitud de onda, que es la distancia de una sola. Entonces, eso me va a indicar que longitud de onda va a ser igual a 160 metros dividido en 4 oscilaciones, y ahí estamos hablando de 40 metros. ¿Existen ondas de este tipo? ¿40 metros? Sí, existen. Y existen ondas con longitud de onda incluso hasta de kilómetros, que son justamente las ondas del internet o las ondas de radio. Por eso a veces el internet se cae, o a veces el wifi no llega, en el metro, en un edificio, porque la longitud de onda es muy grande. Entonces no alcanza a llegar. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de onda electromagnética y la luz también. En el caso del periodo pasa exactamente lo mismo. Acuérdense que el periodo es la letra T mayúscula y es solamente el tiempo de una oscilación. Por lo tanto, si tengo el tiempo total y lo divido en el número de oscilaciones, entonces voy a obtener el tiempo de cada oscilación, lo mismo que la longitud de onda. Eso significa entonces que T total
lo voy a colocar como 16 segundos, que es el tiempo total, T periodo, perdón, dije T total. T periodo es tiempo total dividido en cantidad de oscilaciones, que sería 4, por lo tanto, cada periodo mide 4 segundos. También esta de acá, de esta ecuación que anoté acá, de periodo, también es una ecuación definitoria o de definición. En el caso de la frecuencia ya es más sencillo. Siempre cuando uno tiene el periodo o tiene la frecuencia, obtiene el otro, al tiro. Una de las fórmulas que tienen que anotar también y que siempre preguntan en la PTU es esa que está ahí. La frecuencia es el recíproco del periodo. Recíproco significa, en matemática, no sé si lo han escuchado, significa inversamente o lo contrario en términos multiplicativos. O sea, uno va a estar en el denominador del otro, en el caso de la fórmula. Y si ya tengo el periodo calculado anteriormente, entonces es más fácil calcular la frecuencia. Me quedaría entonces que la frecuencia es igual a 1 partido en 4 segundos. Y un cuarto es lo mismo que decir 0,25. Y cuando tengo el segundo abajo y la unidad media de la frecuencia es el hertz. Por lo tanto, tengo una frecuencia baja, 0,25 Hz, porque igual esta onda es lenta, no es tan rápida. Tiene un periodo de 4 segundos, igual le cuesta moverse. Y la rapidez, tengo las tres opciones. Cuando yo tengo un problema donde me preguntan la rapidez, recuerden, yo puedo ocupar distancia total partido en tiempo, puedo ocupar longitud de onda partido en periodo, o puedo ocupar longitud de onda por frecuencia. Eso va a depender de sus datos nomás, nada más. Y ustedes eligen el que quieran. En este caso podríamos elegir el más sencillo, creo yo, que sería ese. Velocidad va a ser igual a 40 metros, que es la longitud de onda. 40 metros dividido en los 4 segundos, que es el periodo. Y 40 dividido en 4 son 10. ¿10 qué? 10 metros segundo. O sea, esa es la velocidad de la onda. Por cada segundo que pasa, la onda recorre 10 metros. Si usted lo hace con esa ecuación, también le va a dar 10 metros. Porque va a multiplicar 40 por 0,25 y es 10. Y usted ocupa esa ecuación, también le tiene que dar 10. 160 dividido en 16 es 10 también. ¿Ya? Así que así se hacía el ejercicio número 2. Vamos a pasar al siguiente. Después, al final, cuando nos queden minutitos ahí, él o la que pueda preguntar, ahí pregunta. Este es el ejercicio 3. Aquí nos dan 3 ondas. Las 3 tienen una distancia total de 90 metros y las 3 tienen un tiempo total de 18 segundos. Entonces, nuevamente, como les decía, la D va a ser 90 metros para las 3 y las 3 tienen un tiempo de 18 segundos. O sea, demoran lo mismo en recorrer lo mismo. ¿Ya? Eso no sé si les dice algo ya, se le adelanta. Y como les dije en los dibujos, siempre tienen que contar. Fíjense, esta onda, la onda X, tiene una oscilación, 2 oscilaciones, media oscilación. Eso también puede pasar. También les pueden colocar partes de una oscilación. Por lo tanto, la onda X tiene 2,5 oscilaciones. La onda Y tiene 1, 2, 3, 4,5. 4,5 oscilaciones. Y la onda Z tiene 1,5. Y las preguntas que están acá, si se fijan, cuando te dicen calcular las siguientes variables físicas, no te dicen el nombre, te dan la letra. Entonces ahí te obligan a aprenderte la letra, como les decía anteriormente. La longitud de onda. Si ustedes quieren hacerlo, bueno, lo voy a hacer para una onda en este caso, y ustedes en la retroalimentación van a ver también los cálculos de la otra, pero se hacen las 3 iguales con el mismo método. En el caso de la longitud de onda también tiene que ser la distancia total partido en el número de oscilaciones. Entonces yo voy a colocar aquí la longitud de onda
X va a ser igual a 90 metros dividido en las oscilaciones de la onda X, que sería 2,5. Acá lo que me dio a mí, porque también puede ser, la idea es que no se ocupe calculadora, pero están recién empezando, así que la idea es que ustedes puedan ser más rápidos en la definición, en la división, perdón. 90 dividido en 2,5 son 36 metros. Entonces para la onda I tienen que hacer lo mismo, son 90 pero en 4,5. 90 en 1,5 y les va a dar la longitud de onda de las otras dos. En el caso del periodo, igual que el ejercicio anterior, también es el tiempo total partido en el número de oscilaciones. Si nosotros calculamos el de la onda X, debería ser 18 segundos, que es el tiempo total, dividido en los 2,5, y eso me dio un valor a mí de 7,2 segundos. En el I se hace 18 partido en 4,5 y en el Z 18 dividido en 1,5. Acá en el caso de la F, vamos a calcular la F X, estamos calculando. Aquí nosotros podemos colocarlo como 1 partido en T. F va a ser igual a 1 partido en T. Y esto es lo mismo que decir 1 partido en 7,2 segundos. Aquí da aproximadamente 0,14 Hz. Si nosotros lo hacemos con calculadora. Si me preguntan a mí si este ejercicio o un cálculo de este tipo podría ir en la PTU sin calculadora, recuerden que la frecuencia, lo voy a anotar acá, es el número de oscilaciones partido en un tiempo. Entonces, si yo tengo los 2,5, también los puedo dividir en 18 y me va a dar 0,14. También tengo otra posibilidad para la frecuencia que sería ese que está ahí. ¿Ya? Si está muy difícil, ocupo el 4,5 porque cae justo en el 18. Y ahí tengo la onda ahí. Siempre en la PTU les van a dar números enteros, no les van a dar tantos decimales como estos ejercicios que son un poquito más difíciles. Y en el caso de la velocidad, en la velocidad podemos ocupar cualquiera de las fórmulas, como les decía. Aquí vamos a ocupar longitud de onda por frecuencia. Entonces, la velocidad de la onda X va a ser igual a la longitud X, que sería 36 metros, por la frecuencia, que sería 0,14. Y eso aproximadamente a mí me dio 5. Aproximadamente. Porque si uno ocupa todos los decimales, les debería dar el mismo resultado. Y con las otras ecuaciones, también les debería dar 5 metros segundo aproximadamente. Todas las ondas van a tener la misma velocidad o la misma rapidez. Van a tener distinta longitud de onda, distinto periodo, distinta frecuencia, pero van a tener la misma velocidad porque recorren la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso no se asusten si en la velocidad I y en la velocidad Z les dé lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. Esa es la gracia. Ya después en la retroalimentación están los desarrollos más completos, pero así se hace el de la onda X. Ustedes pueden hacer los otros para corroborar si entendieron bien. Este también es un ejercicio que encontré en la PSU del 2015, que tuvo bastante porcentaje de equivocación, no porque sea tan difícil, sino porque yo entiendo que a veces cuesta contar la cantidad de longitud de onda y cuesta también medir cuando nos corren las líneas.
Entonces, si se fijan en ese ejercicio, que no es difícil matemáticamente, sino que es más difícil en términos conceptuales, fíjense que los 21 parten de acá, de esa cima, y terminan acá en un valle. No parten del principio de la onda y tampoco termina acá. Entonces ya es un distractor, porque uno estaba acostumbrado a que nos dieran esa distancia. Ese es el primer distractor. El segundo distractor es que acá en el ejercicio no hay ningún dato numérico. Nos dicen, en un estanque con agua se generan ondas, ¿cuál es el valor de la longitud de onda? Y no nos dan ningún valor numérico, que siempre nos están acostumbrados a dar un dato por lo menos. Entonces, el dibujo es el dato. El dibujo es el dato completo. Entonces, los que se acuerdan van a darse cuenta que si yo voy de cima en cima, también es una longitud de onda. Si yo voy de valle en valle, también. Pero en este caso me conviene ir de cima en cima. Entonces yo voy a contar que aquí hay una longitud, dos longitudes, tres longitudes y media. Hasta aquí. Entonces si yo empiezo acá y termino acá, tengo 3,5 oscilaciones. Y esto es un ejercicio de PSU, 2015. Entonces, este es el nivel que ustedes se van a encontrar. Tengo 3,5 oscilaciones y esas 3,5 miden 21 metros. Por lo tanto, yo voy a decir que la longitud de onda van a ser los 21 metros dividido en la cantidad de oscilaciones que contienen estos 21 metros. Eso, en términos de división, no es difícil. El resultado es 6 metros. Por eso es importante dominar algunos decimales y sobre todo los coma 5. Los coma 5 siempre se repiten en física. Y la alternativa era la letra C. El distractor también era esa. Muchos ponen la 7 porque cuentan 3 oscilaciones. Pareciera ser que algunos dicen, no, el ejercicio se equivocó el dibujo y cuentan 3. Y colocan, 21 dividido en 3, 7. Lo más fácil. Pero es el distractor. Y fíjense lo de acá. Los otros distractores que ocupa esta pregunta es que confunde esos números con ese número. Entonces alguien puede contar 3,5 y asociarlo como la longitud de onda, o contar 3 y también asociarlo como lambda. Y el que no pueda hacerlo va a colocar falta de información. Entonces, en este ejercicio, que no es tan complicado matemáticamente, sí es complicado en términos de definición, que es lo que yo les decía, en términos de darse cuenta de dónde estoy contando y qué es lo que estoy contando, la letra, el concepto, la variable física. Por eso es un ejercicio importante y que les va a entrar lo más probable en esta prueba. Las alternativas todas son sacadas de ensayos de Pedro Valdivia y de PSU anteriores. Esta también es sacada de una PSU, esta es del 2017, está un poquito más actual. Fíjense que en esta pregunta nos dicen, en el extremo de una cuerda de 20 metros, nos están haciendo que nosotros tenemos que imaginarnos la cuerda, no nos están dibujando la onda. Una persona genera ondas. Aquí ya el concepto de ondas se transforma en oscilación. Porque al final, no sé qué pasó. Ahí sí. Estábamos aquí. Ahí está. La palabra ondas aquí se transforma en oscilaciones. Genera oscilaciones que se desplazan con una rapidez de 4 metros segundos. ¿Cuánto tardará en volver la persona a la primera onda que emitió? Quizás el ejemplo no es tan complicado en sí,
porque al final es una cuerda que uno la mueve y que va y viene. Eso es todo. Pero que tiene una distancia, una longitud de 20 metros, eso es lo primero que nos dicen. La fuerza de la persona con que hace que esta onda se pueda desplazar, lo hace que se mueva 4 metros segundos. ¿Y cuál es el distractor de esta pregunta? ¿Cuánto tardará en volver a la persona? En volver. No solamente el tiempo de ida o el tiempo de vuelta, sino que en volver. Entonces, si yo tengo que la velocidad es distancia partida en tiempo, yo voy a obtener aquí que 4 metros segundos van a ser igual a 20 metros partido en un tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces se intercambian estos dos. Y me queda que el tiempo va a ser igual a 20 metros dividido en 4 metros segundos. Se van los metros. Y 20 dividido en 4 es 5. 5 segundos. Cuando yo hago este cálculo, lo que estoy haciendo es cuánto es lo que se demora solo en ir o en un sentido. No estoy midiendo cuánto se demora en volver. Eso no sé si me entienden, porque acá hay harto porcentaje de error en esta respuesta, porque como despejan el tiempo y les da 5, y aquí hay una alternativa, la A, que es la 5, casi todos marcan ese al tiro. Pero cuando dice cuánto tarda en volver, tienen que ser 5 más. O sea, son 5 segundos de ida, que la cuerda supuestamente hace esto, se demoró 5 segundos para allá y 5 segundos para acá. Esa es la lógica. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 2 o el doble de 5 para decir que son 10 segundos lo que se demoró en volver. ¿Ya? Desde que partió hasta que llegó. Ese es el tipo de preguntas que hay en la PSU con respecto a ejercicio. ¿Ya? No es solamente un cálculo directo de una fórmula que yo me aprendí de memoria, sino que también tienen que fijarse en la pregunta. ¿Y por qué me importa partir con ondas con ustedes? Porque en física realmente de las 18 preguntas que ustedes van a contestar, por lo menos 4 o 5 son de ondas. Y este año cada pregunta es importante en puntaje, son como 8 o 9 puntos cada pregunta buena, así que por eso es importante que lo analicen bien y que ojalá respondamos bien estas preguntas. Esta es de un ensayo del Pedro Valdivia, por eso el formato, si se fijan, las letras distintas. Esta la saqué de una foto literal de un ensayo general. Y no es un ejercicio de números, es un ejercicio de más en sí es de comprensión. Aquí tenemos dos ondas. ¿Qué les dije yo siempre? Cuando me den un ejercicio con ondas, cuento las oscilaciones al tiro. Ahí tengo una oscilación, dos oscilaciones. Si parto de acá, aquí tengo dos oscilaciones. Aquí voy a tener una, dos, tres. Esta tiene 4 oscilaciones. Solamente con contar, inmediatamente me doy cuenta que la onda 2 tiene más frecuencia que la onda 1. Y es el doble. Solamente contando. Y ni siquiera he leído la pregunta. Así que por eso es bueno que lo cuenten al tiro. En relación a las ondas 1 y 2 que se observan en la figura, se sabe que tardaron lo mismo en recorrer la misma distancia. ¿Qué me están queriendo decir con esa frase? De que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. O sea, tienen la misma velocidad. Por lo tanto, inmediatamente esta no es. Si se fijan, entonces solamente dándome cuenta de algunos conceptos, inmediatamente yo puedo ir descartando. Entonces, claramente esa no es porque me lo está diciendo la frase. No son una mayor que otra. Viajando por un mismo medio. Entonces es correcto afirmar que el periodo de la onda 1 es el doble que el periodo de la onda 2. Periodo significa lo que se demora. ¿Ya? Y la frecuencia de la 2 es más que la 1.
Si la frecuencia es más que la 1, quiere decir que, acuérdense de esto, la frecuencia es el recíproco del periodo. Por lo tanto, si la frecuencia aumenta, el periodo de acá debería bajar, el recíproco. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo mayor frecuencia en una, voy a tener menor periodo. Entonces la 2 tiene menor periodo que la 1. Vamos a ver si es el doble o no. Vamos a ver la otra alternativa, que es lo que nos dicen. La frecuencia 1 es el doble que la frecuencia 2, todo lo contrario. La frecuencia 1 es la mitad de la 2. Ambas ondas tienen el mismo periodo, no pueden tener el mismo periodo, tienen el mismo tiempo total, pues dicen tardaron lo mismo, pero no tienen la misma cantidad de oscilaciones, entonces no pueden tener el mismo periodo. La longitud de onda 1, la longitud de onda, están hablando de esta distancia, es la mitad que la longitud de onda 2, lo contrario. O sea, se ve en el dibujo, si yo tiré esa línea, es el doble que la 2, no es la mitad. Entonces, y ahí me corrobora que esa es la correcta, por lo tanto, la letra A, la correcta en este caso. Ya, porque es el periodo de la onda 1 es el doble, porque la frecuencia es la mitad. Acuérdense, es inversamente proporcional. Esta que está acá también es conceptual y también la saqué del Pedro Valdivia. Y nos dice, nos dan la figura que muestra el perfil de una onda que tarda en ir de X a Y 6 segundos. Ahí tengo un tiempo total, son 6 segundos. ¿Cuál es la rapidez de esta onda si los cuadritos son idénticos y miden 1 centímetro cada uno? Aquí el distractor también es la unidad de medida, porque como siempre les digo, tienen que medir en metros. También pueden haber distractores, pero aquí todas las alternativas están en centímetros, así que no hay que transformar nada. Lo único que tienen que hacer aquí es contar cuántas oscilaciones hay, primero que todo, siempre. 1, 2, 3. Tengo 3 oscilaciones. Y cuadritos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos que equivalen a 12 centímetros, por lo tanto la distancia total son 12 centímetros. Con estos datos puedo calcular la rapidez o velocidad, porque una de las fórmulas me dice que es distancia partido en tiempo. Por lo tanto tengo que 12 centímetros, si los divido en los 6 segundos, me va a dar 2 centímetros segundos. Entonces, en este caso sería la letra B. Y este era el otro que quería analizar, porque este sí que es conceptual. Tampoco hay que contar nada, solamente fijarse. La onda representa, la figura representa el perfil de una onda que se propaga a través de una cuerda. Y el dibujo que está ahí. Con la información mostrada se puede deducir correctamente que la longitud de onda, primero la longitud de onda, y la amplitud son respectivamente. Cuando te hablen de respectivamente significa en ese orden. Primero lambda, después A, después la amplitud. Entonces, la amplitud como iba del medio hacia arriba, o del medio hacia abajo, claramente la amplitud es 18 dividido en 2. Entonces la amplitud es 9, porque es la mitad de esto, que está acá. Entonces las únicas dos alternativas que tengo, que son 9, es esa y esa. Las demás, descartadas inmediatamente. Y la longitud de onda, si se fijan, la onda parte de acá, y ahí llevo media longitud de onda hasta aquí, de cima a cima. Si aquí tengo 10, entonces aquí voy a tener 10 más. Por lo tanto, esto va a ser 20 centímetros, el doble. Y en ese caso sería la alternativa D. Eso en términos conceptuales. Entonces estos ejercicios se pueden hacer más rápido si es que ustedes tienen claro los conceptos y las fórmulas también, pero tampoco tienen que aprenderse de memoria tantas fórmulas, sino lo importante es que las sepan ocupar y que sepan identificar las letras. ¿Ya?
eso era lo que... A ver, ¿qué hora es? Son las 11:50. Eso era lo que tenía para compartir en términos de la presentación. ¿Quién me había preguntado por un ejercicio en particular? Yo el ejercicio de Thor. Ah, ya, el ejercicio 4 de la guía. Si te fijas, no sé si todos tienen la guía a mano, la pueden ver. Voy a ver si la puedo compartir acá. Parece que la tengo yo aquí en Word. Pero no, no se puede. No la tengo acá, pero no importa. Dice, Thor es un superhéroe que puede agitar su martillo y generar una onda de viento con una velocidad. Te dan la velocidad y te dan la frecuencia. ¿Cuál es el valor del periodo? El periodo lo tienes que sacar con 1 partido en 120. Porque si ya tienes la frecuencia, puedes sacar el periodo y eso te da una frecuencia muy pequeña. Porque si tú divides el 1 en el 120, te da un valor con decimales, o si lo hiciste en la calculadora, te debería dar, con lo que tengo yo, 8,33 por 10 a la menos 3, o sea, 0,000833 Hz. Una frecuencia, un periodo, perdón, pequeño. Esto hace de que si Thor es capaz de dar vueltas rápido su martillo, el periodo es muy cortito. Imagínate, son 120 Hz. 120 Hz significa 120 vueltas por segundo. Entonces, en cada vuelta, que sería el periodo, en cada vuelta es un tiempo muy chiquitito. Entonces, para calcular el periodo, tienes que colocar periodo 1 partido en F, 1 partido en 120, y eso te da 0,00833. Y la longitud de onda la puedes despejar de la ecuación de velocidad. O sea, voy a tratar de compartir el Power para poder hacer el ejercicio que te estoy diciendo. Acá vamos a ocupar una diapositiva. Acá en el ejemplo de Thor, vamos a colocar aquí. Tengo que ponerla como presentación. Estamos hablando del ejercicio número 4, el de Thor. Si yo tengo esta ecuación, velocidad, longitud de onda por frecuencia, y me preguntan cuál es la longitud de onda, la frecuencia pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda que velocidad partido en frecuencia es igual a longitud de onda. Y la velocidad que decía el ejercicio eran 950 metros segundo. Y la frecuencia que me da el ejercicio son 120 Hz. Entonces la longitud de onda es una longitud de onda mediana. A mí me dio 7,92 metros. Esa es la longitud de onda que produce el martillo de Thor. Porque es una velocidad muy grande, con una frecuencia muy grande. Por lo tanto, la onda debería ser grande, la que realiza el martillo. No sé si se entendió. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Brian, Emi, Javiera, los que quedaron. ¿No? Ya, entonces voy a subir la retroalimentación, porque aquí tengo la guía completa ya, al Classroom, y mañana o el jueves van a encontrar también en la plataforma otro material que tiene que ver con la onda, que tiene que ver con la misma materia, pero con otro tipo de ejercicios, ¿ya? También lo voy a conversar con UTP el tema de estas mismas clases, porque yo le había puesto en Classroom que eran todos los martes, pero parece que no van a poder ser todos los martes por el tema de las mismas guías que tienen que entregar ustedes. Si tenemos todos los martes y todas las semanas les doy guía, para solamente 3 o 4 días va a ser un poco complicado. Entonces, a lo mejor va a ser semana por medio,
o ahí dependiendo del avance de ustedes, porque en realidad los que me han entregado guías son como 3 o 4 personas, que me imagino que deben ser ustedes, porque no, no conozco a los demás y en la plataforma hay 11, 12 alumnos, pero más de 4 trabajos no he recibido. Así que eso, pues chiquillos, si no tienen duda, terminamos la clase hoy día y les voy avisando en Classroom todas las indicaciones. Así que tengan un buen día y cuídense mucho. Ya, profe, que estés bien. Chao. Chao, gracias. Les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal